Compromiso en la taiga. Zapatitos para Cenicienta en la taiga siberiana. Una vida real que suena como un cuento. Nos conocimos en una galería de arte, aunque el verdadero encuentro ocurrió más tarde, cuando, tras una larga búsqueda, la encontré en un bloque de pisos prefabricados, en un barrio obrero de Krasnoyarsk. En la galería estaba con su grupo, pero la reseña en el libro de visitas la escribió solo ella. Me fijé en ello, y no me sorprendieron en absoluto sus observaciones mordaces sobre los artistas, que entonces apenas empezaban a abrirse paso, con obras provocadoras que rechazaban la belleza como tal y la maestría del pintor como medio de expresión. Sus pinceladas jugosas sobre el lienzo las llamó escupitajos, y no pude sino estar de acuerdo con ella. Quise continuar la discusión, pero para ello había que encontrar a la autora, y la encontré únicamente gracias a su firma en el libro de visitas. Volvimos a encontrarnos en la galería, y como si fuera por casualidad, sin habernos puesto de acuerdo, caminamos luego por la avenida más larga de la Unión Soviética, quizá incluso de toda Europa, hasta su casa. Pero no subimos al tercer piso. Nos quedamos abajo, junto a la entrada, cerca del radiador caliente de la calefacción, calentándonos las manos, unas veces en él y otras el uno con el otro, desafiando los 30 grados bajo cero, que, condescendientes, se asomaban por la rendija de la puerta. El frío no dejaba de llamar al portal, hasta que recordamos que ya había amanecido. Y por la mañana estaba mi tren, resoplando en el primer andén y recordando a voz en cuello, a través de la megafonía de la estación, su inminente salida y el trayecto hasta otra ciudad. Yo miraba desesperadamente por encima de las cabezas de pasajeros y acompañantes, con la esperanza de ver a aquella que había azotado, por decirlo así, a los pintores, y que al día siguiente me había calentado las manos, y no solo las manos. Pero me quedaba su dirección, obtenida en la oficina de direcciones, gracias a la cual la encontré en aquella ciudad de millones de habitantes. Y ella, después, me encontró a mí, en las extensiones de 1000 kilómetros de la taiga de Siberia Oriental. Los trabajos de temporada estaban en pleno apogeo. Los metros lineales de la trocha se iban anotando con la pulcritud de la letra de un topógrafo en su cuaderno. Cada uno de nosotros se marchaba solo del campamento hacia su propia franja, pasando la noche en su puesto de trabajo, contando mentalmente los metros recorridos, los kilómetros, los rublos. Cada cual soñaba con aquel día tan ansiado, en que estaría frente a la ventanilla de la caja y recibiría lo ganado durante toda la temporada. Yo era uno de ellos. En el momento de mayor intensidad del trabajo, el topógrafo, de pronto, me advirtió que no saliera del campamento. Ante mi sorpresa, sonrió con aire significativo y volvió a decirme que me daba el día libre. Tras sus palabras, por alguna razón, no pude dormir. Al amanecer, salí del campamento y sin pensar, eché a andar por la única carretera abierta hacia él por los vehículos oruga que traían víveres y gente nueva. Todo estaba en silencio. A esa hora, las aves nidificantes ya habían sacado adelante a sus crías, y el coro de pájaros no rompía la quietud del bosque.
pero oí un rumor lejano. No se parecía al ruido de la taiga. El zumbido se acercaba y se hizo evidente que era un motor muy potente y un estruendo muy fuerte. Sobre la caja del vehículo oruga apareció ella, y apenas alcancé a atrapar su sonrisa al vuelo en un salto desenfrenado. Era la primera vez que estábamos tan cerca el uno del otro. Luego seguimos a pie hasta el campamento. Charlas de todo y de nada. Ella tenía vacaciones. ¿Y para qué quedarse en una ciudad polvorienta? Yo estaba de excedencia académica. ¿Y para qué vivir a costa de mis padres? Y además, parecía que los fríos se habían ido con el invierno, que la primavera había pasado sin que nos diéramos cuenta. Y el calor del verano no era mejor que aquellos fríos que llamaban a las puertas del portal, pero no podían entrar. Y los radiadores estaban igual de calientes que aquello que calienta desde dentro. Y qué hermosa era la escarcha en el cristal. Y aquí todo era tan verde y elevado, y había que acostumbrarse. La hierba parecía inclinarse hacia nuestros pies. Los árboles nos observaban con paciencia. No tapaban el cielo, lo mostraban en fragmentos. El mosquito, él no conoce el nombre ofensivo que le han dado los humanos, parecía saludarnos con miles de voces. Y nuestras voces se ahogaban en esa polifonía y daban ganas de callar y simplemente escuchar, porque no éramos nosotros los protagonistas de este escenario. Ni siquiera me atrevía a tomarla de la mano, temiendo romper la armonía del bosque, poco acostumbrado a encuentros tan inesperados. Los árboles parecían ceder el paso en nuestro camino hacia el campamento, pero por alguna razón no queríamos ir allí. Al fin y al cabo, por tácito acuerdo, nos habíamos encontrado lejos de la gente, y, como por casualidad, pasamos de largo el campamento y fuimos hacia el río. El sol ya lanzaba sus rayos traviesos sobre el agua, y ésta los llevaba lejos con un alegre chapoteo. El bosque se abrió, y el agua, burlona, saltaba de piedra en piedra hacia algún lugar más abajo. No estaba fría, y nosotros, sin desnudarnos por pudor, nos sumergimos. No había necesidad, pues la mañana aún parecía fresca, pero el agua nos tocaba a ambos, y como si nos acercara, hablaba por nosotros, como si preguntara, ¿te quedarás mucho tiempo? Y ella misma respondiera, quizá, tal vez para siempre. Entonces ven. No, ven tú. Y en voz alta, ella preguntó de pronto, ¿qué haces aquí? Podrías haber ido a la ciudad y no estar alimentando a los mosquitos. Podrías haber venido a mí. Me quedé atónito ante tanta franqueza y claridad. Y aunque no estaba preparado para una conversación así, aún así expliqué. Estoy aquí para que tú, esperándome, puedas por fin comer hasta saciarte, vestirte con lo que te gusta, amueblar tu casa como quieras, y no pensar en cómo sobrevivir después. Yo sabía lo que decía. Entendía por qué. Mi prometida, como yo esperaba, desde una temprana adolescencia había sido huérfana. Primero, desde la niñez, vivió con su madre, divorciada de un padre que la había obligado a casarse. Y cuando se dio cuenta de que en el matrimonio nacían hijos,
huyó tanto de la familia como, sobre todo, de la pensión alimenticia. Viviendo en la misma ciudad, se escondía, aunque nadie lo buscaba. Y cuando la madre de la niña murió a causa de una lesión en la cabeza sufrida en la fábrica, enseguida tramitó la tutela para hacerse con el piso de su exesposa. Cuando terminó los trámites, olvidó de inmediato a la niña, que pasó a vivir como una vagabunda, alimentada a escondidas por su maestra favorita y por las compasivas cocineras de la escuela. Aquella maestra sin hijos no podía llevarse consigo a la niña, arrebatándosela a su supuesto padre biológico. Y la niña, siempre hambrienta, recibió entre sus compañeros el apodo de Tallo por su figura delgada y frágil. El sol no nos dejaba tiritar, empapados como estábamos, y los mosquitos nos obligaban a movernos sin cesar. Pero, fuera como fuese, teníamos que mantenernos cerca del agua, que había conquistado al bosque no solo el cauce, sino también la llanura de inundación, donde el sol estaba de nuestro lado, y en cambio los mosquitos acudían de mala gana. Cuando nos secamos, quise mostrarle mi trabajo, y nos dirigimos a la trocha. Llamar la trocha era mucho decir. Aunque según el proyecto debía tener 1 metro de ancho, nadie respetaba esa norma. A los trabajadores se les exigía, sobre todo, mantener el azimut y marcar con muescas en los troncos la dirección de la línea principal o del ramal. Para conservar la dirección establecida por el topógrafo, al inicio del recorrido, se trazaba el itinerario con estacas, que debían alinearse al menos 3 en una misma línea. Todo lo que estorbaba el trazado se talaba a ras de suelo. Las marcas se hacían en 2 caras de los árboles vecinos. A veces, por mala visibilidad, se producía una desviación del azimut fijado. Entonces había que regresar, dejando el trabajo hecho, y volver a abrirse paso en el bosque desde el principio. Mi compañera se veía muy natural en el bosque. Es algo imposible de explicar, pero que se percibe al observar el paso tranquilo y seguro, la postura firme, la voz sin temblores ni quiebres, el comportamiento espontáneo de alguien que sabe qué hacer y qué no hacer en la taiga sombría. La taiga en ese tramo parecía incluso lúgubre. La luz apenas alcanzaba la superficie del suelo, donde nada crecía bajo la sombra amplia de los abetos y los fragantes pinos siberianos. A veces, los árboles arrancados de raíz animaban el paisaje con la silueta negra de figuras misteriosas, habitantes del bosque. Bajo uno de ellos vimos algo parecido a una madriguera, pero de dimensiones gigantescas. Comprendí de inmediato que era una guarida de oso y lancé una mirada al suelo en busca de huellas. No se veían rastros y con alivio comenté: es la cabaña de los osos. Quiero entrar ahí. Oí en respuesta. Su voz llegaba desde debajo de la tierra. Me asusté. ¿Y si, como en los cuentos infantiles, los ositos regresan a casa y descubren que alguien ha entrado allí, que se ha sentado en sus pequeños taburetes, a su mesa, ha probado su comida de los platos y se ha acostado en sus camas? ¿No te habrás quedado dormida ahí abajo?, la llamé.
No vaya a ser que los dueños regresen en cualquier momento. Que ese miedo lo tenga la Marieta del cuento infantil. Conmigo estás tú. Me protegerás. Toqué el cuchillo que llevaba al cinturón, pero aquella arma no me dio ninguna tranquilidad. Vámonos ya. Pronto anochecerá, improvisé, como alternativa a la invitación de salir cuanto antes de aquel lugar sospechoso. Seguimos adelante. Abajo, bajo los árboles, reinaba una penumbra profunda. De pronto, como chispas dispersas de una hoguera apagada, aparecieron flores aisladas con corolas anaranjadas. Reconocí de inmediato la Trollius siberiana, llamada por los lugareños lucecitas. En verdad, parecía brillar en la penumbra del bosque con diminutos fuegos. Es cierto que no iluminaban el camino, sino que por el contrario, atrapaban nuestra atención con su encanto. Resultaba difícil de creer. Casi en la oscuridad, aquellas plantas no solo sobrevivían, sino que parecían alumbrar el sendero al caminante perdido. No queríamos abandonar aquel macizo de flores que había lanzado un desafío a la taiga de coníferas oscuras. Pero nuestro viaje de cuento no terminó allí. Al salir a un claro, nos topamos con otro milagro de la naturaleza. De los tallos bajos de los árboles colgaban zapatitos. A algunos les habrían venido a la medida, y propuse probárselos. Entonces, quizá también sacarás una carroza con lacayos de librea a la salida de esta espesura. Bueno, si por si acaso llevas contigo una calabaza, porque ya casi es medianoche. ¿En qué confías? En el norte, en verano, las noches son cortas y no notamos que, según el reloj, ya había pasado la medianoche. Estábamos en el bosque y solo vagamente adivinábamos en qué dirección quedaba el campamento. Me puse en marcha con decisión. ¿Cómo sabes por dónde ir? No lo sé, ni lo adivino. Los caminos los conocen las botas. Y en efecto, no pasó ni una hora cuando salimos al campamento, que dormía desde hacía tiempo. El jefe del destacamento nos asignó una cómoda tienda de invitados. Pero, por alguna razón, no queríamos ir allí, bajo techo. Queríamos quedarnos bajo el cielo estrellado, que parecía cubrirnos solo a nosotros. Además, nos envolvía la niebla, como ocultándonos de miradas indiscretas. Y los mosquitos, nuestras eternas acompañantes, se fueron a dormir. Parecía que en todo el mundo solo nosotros no dormíamos. Y no queríamos hacerlo. No queríamos separarnos ni poner en pausa este cuento inimaginable con el zapatito de Venus, la morada del oso, las flores lucecitas en la taiga sombría y nosotros bajo el cielo centellante, parpadeante de estrellas y los árboles silenciosos rodeándonos. Me parecía que la vida apenas comenzaba. Llamemos como testigos a todos los participantes silenciosos de nuestra celebración y anunciemos nuestro compromiso. ¿Y qué es eso? Los árboles a nuestro alrededor rompieron el silencio, agitaron las ramas, mecieron las copas. La niebla se disipó. Los mosquitos volvieron a tener hambre. Qué poco hacía falta para que existiera un cuento.
La noche aún no había esperado al amanecer, cuando el vehículo oruga ya gruñía con su motor, sustituyendo al despertador. Los pasajeros se acomodaban lo mejor posible en la caja. Mi compañera se ganó un sitio junto a la cabina. En una curva se volvió. Yo aún caminaba por la carretera removida por las orugas tras ellos. Hasta que comprendí que el vehículo se había ido. Y que delante la taiga se había cerrado. Y que era exactamente la misma que la que quedaba a mis espaldas. Volvió la rutina, salvo que la tala atravesaba taiga de distinta categoría de dificultad. A veces casi impracticable, en el sentido más literal de la palabra. A veces la taiga no se podía atravesar caminando, sino solo arrastrándose y reptando. Entonces uno se excitaba, se animaba ante los obstáculos, y deseando abrirse paso cuanto antes y salir del tramo difícil, trabajaba con energía redoblada, gastando fuerzas en superar el camino. Pero como recompensa por el esfuerzo, al final de la jornada, a la luz de la hoguera, escribía una carta a una sola destinataria, intentando mentalmente seguir cada uno de sus pasos y estar, por así decirlo, a su lado. Escribía cartas constantemente, como un informe de cada nuevo día vivido en la espera. Las hojas escritas se acumulaban. Las repartía en sobres y las enviaba más tarde con el vehículo oruga o en avión. Y también recibía cartas de respuesta en paquetes. Las leía igualmente junto a la hoguera, pues durante el día no había tiempo libre. No lo teníamos, aunque estaba previsto, ni siquiera días declarados inhábiles por mal tiempo. Trabajábamos con cualquier clima, deseosos de ganar dinero, y la dirección estaba muy satisfecha con ello. 2 semanas después, llegó un helicóptero. Trajo, entre otras cosas, el correo. Pero no había cartas para mí. Envié las mías y sentí que me ahogaba de angustia. Nuestro jefe notó algo en mí y lo adivinó. Espera al próximo correo. No hagas tonterías. El siguiente vuelo aterrizó con el vientre del helicóptero en el claro junto al campamento 3 semanas después. Ahora sí, seguro que todas las cartas serán mías, pensé con alegre expectación. Pero la alegría duró poco. No había cartas. No recogí mis cosas. Simplemente agarré la mochila y salté a bordo. El jefe del destacamento, comprensivo, no preguntó nada. Solo gritó a modo de despedida, antes de que se cerrara la puerta y las hélices dispersaran a todos. Te enviaré el pago por el trabajo a la dirección. No llegué a responder que no tenía dirección, ni ganas de hacerlo. Ya me daba todo igual. En el campamento base, acurrucado a orillas del Yenisei, reinaba el vacío. Solo en la oficina de gabinete, el jefe del campamento clasificaba muestras y anotaba algo en el registro. Me presenté. «Ah, nuestro Romeo. ¿Tu Julieta se fue?» Me pareció que había burla en sus palabras. Sí, sé que se fue el mes pasado. Lo interrumpí. «¿Pues no?» Sonrió con aire triunfal. Todos se marcharon anteayer. La práctica terminó. Se fueron a estudiar. ¿A estudiar? ¿Dónde? ¿Cómo que no lo sabes?
Aquí hacían las prácticas de verano los estudiantes del Instituto Geológico de Prospección, y la tuya estaba entre ellos. Siempre andaba con los estudiantes, sobre todo con uno de ellos. Luego dijo que quería dar un paseo de un día por la taiga. Sé que fue a verte. Bueno, perdona. No te esperó. Ahora ya deben de estar llegando a la capital. Cuando recuperé el aliento, pregunté, ¿no hay alguna vacante en algún lugar más lejos? El jefe de la expedición parecía esperar esa pregunta y respondió con sincera alegría. Justo en el destacamento de búsqueda del Bajo Tunguska, un obrero se rompió la pierna. ¿Vas? A primera hora de la mañana ya estaba en vuelo. La taiga parecía correr junto a nosotros hacia un horizonte cada vez más distante. A lo lejos ardían como brasas los alerces amarillados, y los ríos, contrastando con las copas del color del cambium, reflejaban toda la profundidad del cielo ultramarino, que aquel día las nubes no se atrevían a profanar. El otoño que se acercaba desplegaba ante mí un caleidoscopio de colores y matices como si fuera de mentira, deseando seducir con su belleza incomparable, alejándome de los pensamientos tristes y de la nostalgia, digámoslo así, por el verano que se había ido. Si esta historia te ha tocado, deja tu like. Así ayudas a que siga su camino y llegue a otros oyentes. La continuación ya se acerca. Quédate en el canal. La taiga aún tiene mucho que contar.